CNN Chile y Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta. Con Independencia, Pluralismo y Compromiso comenzamos esta nueva jornada de Actualidad Central. Tal vez uno de los temas más difíciles que nos ha tocado discutir estas últimas 2 semanas, porque son muy técnicos, es la reforma tributaria, con el objetivo de recaudar unos 8.200 millones de dólares, el 3% del PIB. El gobierno ha introducido esta reforma, la más importante desde 1990, y lo que ha generado una serie de discusiones obvias, cuestionamientos, gente que está a favor, gente que está en contra, diferentes comisiones parlamentarias, en fin. Y alguna gente dice, el común y corriente, bueno, ¿es buena o es mala? Bueno, vamos a tratar de ver si podemos sacar alguna conclusión de esto con este panel de lujo que nos acompaña. Saludamos de inmediato a don Felipe Cast, diputado por Evópolis, economista, académico, investigador. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludamos también al diputado por el Distrito 8 de Coquimbo, Ovalle Riurtado, y bueno, en la misma comuna de Coquimbo, Matías Walker. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Y a don Hernán Pape, que es doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, académico, profesor de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, vamos para la mesa. ¿Qué tanto ideológico tiene esta reforma tributaria y qué tanto tiene de sentido práctico o que vaya a cumplir los objetivos que se están planteando en el programa de gobierno original? Bueno, la idea es que ojalá cumplir los objetivos. Hemos escuchado que el gobierno lo que pretende es tener una cantidad de recaudación tributaria para cumplir ciertos objetivos sociales, especialmente en el tema de la educación. Y bueno, esperemos que los objetivos del proyecto se cumplan. Un poco esa es la esperanza de todo el mundo. ¿Qué tan ideológica es esta reforma tributaria? Para algunos dicen que es una reforma tipo Robin Hood, que no va a solucionar los problemas, que es regresiva. ¿Qué tanto hay de aquello? A ver, Pablo, la idea es ponernos al día con las recomendaciones de todos los países de la OECD, porque tenemos un problema en Chile. Solo el gasto social, y Felipe lo sabe porque fue ministro de Desarrollo Social, contribuye a la redistribución del ingreso en nuestro país. O sea, la carga tributaria en sí no contribuye a la redistribución del ingreso, es absolutamente neutra. Y por eso el proyecto lo que persigue es aumentar la carga tributaria del 10% más rico, de un 10 a un 22% aproximadamente, pero sobre todo concentrándose en el 1% más rico. Y al mismo tiempo lo que persigue es hacer equiparable, digamos, terminar con la discriminación que hoy día existe entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, donde a iguales ingresos un trabajador, un profesional, puede pagar el 40% de impuestos y a iguales ingresos el dueño de una empresa, por los mismos montos, puede pagar un 20% de impuestos por la empresa y diferir indefinidamente el pago de los impuestos que le corresponden como persona. ¿Qué tan ideológica es esta reforma? ¿Qué tanto del componente de querer hacer justicia a través de una mayoría parlamentaria y dejar de lado a veces un sentido práctico? ¿Tiene algo de eso? Ahora, yo creo que hay un consenso generalizado. De hecho, salieron unas encuestas ayer que dicen que sí es necesaria una reforma. Sí. Estamos absolutamente claros en eso. Ahora está la forma y el contenido de esta. A ver, Pablo, yo creo que aquí todos están conscientes de que efectivamente necesitamos más recursos para el tema educacional. El problema que vemos nosotros y cómo se ha tramitado esta reforma, y por eso respondo a tu pregunta, yo creo que ha sido una reforma bastante ideológica, sobre todo en su tramitación. No ha sido una reforma bien llevada, no ha sido una reforma donde le hemos pedido miles de informes al ministro Arena, esta reforma de Arena, donde le hemos dicho cuál es el impacto en empleo, cri-cri, cuál es el impacto en desigualdad, que se supone que es un objetivo que queremos lograr. Nadie ha tenido una estimación de cómo va a mejorar el Gini. Tampoco sabemos si, porque me dicen, bueno, es que el Gini va a mejorar cuando sepamos dónde vamos a gastar los recursos. Bueno, entonces, ¿por qué no sabemos dónde vamos a gastar los recursos? Entonces, al final, es ideológica porque al final del día, todas las formas de hacer política social y pública seria, que fue lo que hizo, por ejemplo, Michelle Bachelet cuando hizo la reforma previsional, que una comisión dirigida por Marcel, donde muchos contribuyeron, donde no era esta cosa blanco y negro, ¿no? Que ustedes no pueden hablar. Oye, aquí se invitaban a los expositores y no se les dejaba responder a sus preguntas. Eduardo Engel escribió una columna en la Tercera donde decía, compadre, fui para allá, la Cámara de Diputados era un show. Estuvo 4 horas esperando. No, 4 horas esperando, pero después cuando le tocó hablar 10 minutos, quería responder las preguntas, unas que le hice yo, otras que le hizo Macaya, otras que le hizo el diputado Walker, no lo dejaron responder. ¿Por qué? Porque hay que pasar a esta máquina de que en el fondo hay que hacerlo rápido. Yo encuentro que una reforma de esta envergadura, aplaudo la idea de poder levantar recursos, pero hay muchas formas. Andrés Velasco planteó una forma que es mucho mejor para las pymes, que es la siguiente.
Dado que el FUT es una forma que tienen los empresarios para poder reinvertir, o sea, para poder, en vez de endeudarse a los grandes bancos, sacar la plata de su misma utilidad y reinvertirla, ¿por qué no le cobramos interés bajito? Ayer hablaba con Juan Pablo Suet, que tiene este video que todos lo han visto, sí, claro. Y Juan Pablo me decía, Felipe, si es que nos cobraran intereses por el FUT, nosotros, en vez de endeudarnos al 30% con los grandes bancos, nos endeudaríamos con el banco, con el Estado, claro, a un 3%, que eso para nosotros no es nada. Entonces esta es una reforma que requiere mucha mejora y desgraciadamente no hemos visto. Lagos Ver, por lo menos dijo en el Senado, tal vez lo vamos a mejorar. Ojalá que ocurra. Hernán, ¿encuentras algo de razón en lo que nos dice Felipe? Sí, lo que pasa es que cuando las empresas, en este caso el gobierno, emprende un proyecto, ¿cierto? Uno efectúa una inversión y se supone que esa inversión debe generar beneficios futuros. Ahora, el Estado en este momento, el gran proyecto que tiene es recaudar más. Ahora, los beneficios que va a entregar esa recaudación, obviamente, es difícil de cuantificar, y esa es la verdad. Ahora, esperamos que recaudando los 8.200 millones de dólares podamos mejorar la educación, y a partir de esa mejora de la educación es tener mejores profesionales y de esa manera, de alguna manera, sacar al país de lo que es producir recursos naturales e incorporar aspectos como la innovación, un mejor nivel de profesionales para que el país sea más eficiente, sea más productivo. En definitiva, son proyectos de mediano a largo plazo. Es decir, yo no puedo esperar hoy día hacer un proyecto tributario y obtener beneficios en 2 o 3 años más. Eso no es así. Matías, yo leía las declaraciones y escuchaba las declaraciones del presidente de la democracia cristiana, tu hermano Ignacio Walker, y decía, mira, a nosotros no nos han incorporado en la elaboración previa al Congreso de este proyecto, porque en el programa de gobierno, en el original, antes de la reforma, eran 3 páginas, en las cuales uno leía como la declaración de buenas intenciones respecto a lo que se quería hacer. Y después llegan con esto, y obviamente que nosotros tenemos que hacer las indicaciones, pero ya con el pastel hecho. Entonces, ¿qué tanto han podido participar ustedes en la elaboración previa más allá de lo que hay en el Congreso? Porque en el Congreso parecería que va muy rápido. El presidente de la CPC, el mismo Andrés Santa Cruz, estuvo 15 minutos para exponer. Sí, a ver. Voy a decir una cosa respecto a la tramitación del proyecto, además en defensa del presidente de la Comisión, Pablo Lorenzini. Nosotros tuvimos 20 sesiones, y en 10 de ellas escuchamos a todos los gremios, debatimos. Este es un tiempo similar, Felipe, al tiempo que tuvimos cuando tramitamos la reforma tributaria el primer año del gobierno del presidente Piñera, porque se nos pidió un esfuerzo para la reconstrucción. Y nosotros, así comparado con... Felipe, aumentaba de 17 a 20% el impuesto a la empresa, y nosotros lo tramitamos rápido, porque entendíamos que los recursos tenían que incorporarse a la ley de presupuesto, porque después de esta etapa, en la Cámara de Diputados, si nosotros aprobamos el proyecto antes del 21, después pasa al Senado. Claro. Después nosotros tenemos que aprobar la modificación al Senado. Después puede haber una comisión mixta. Entonces, si tú no apruebas los recursos antes del mes de agosto, no vas a poder incorporarlo a la ley de presupuesto del próximo año. Pero si los recursos, la gran mayoría llegan el 2000, o sea, 8 años más, o sea, no es que estemos diciendo que aquí los recursos los tenemos para el próximo año. Pero los primeros recursos... O sea, esto es una reforma importante. Tú sabes que hay un informe financiero, tienen que incorporarse a la ley de presupuesto del próximo año. Pero respondiendo derechamente a tu pregunta, efectivamente nosotros participamos en la elaboración del programa de gobierno, que es en lo que dice relación con la reforma tributaria, que está establecido un conjunto de principios y el corazón de la reforma, que es lo que dice el ministro hoy día en su entrevista en La Tercera. Efectivamente, se discutió en el programa de gobierno y eso nosotros lo hemos aprobado, que el aumento del impuesto a las empresas de un 20 a un 25%, la eliminación del FUT el año 2018, y efectivamente hay una serie de cosas que han aparecido en el programa respecto de las cuales nosotros hemos hecho indicaciones, muchas de las cuales el ministro las ha acogido. Ya el Ejecutivo, porque se dice que Arenas no escucha, ha introducido 6 indicaciones sustitutivas. Una indicación que patrocinó Felipe Cas con Giorgio Jackson, que nos pareció muy buena, todos la apoyamos, y que fue patrocinada por el Ejecutivo respecto a un tema de información tributaria, y así como, por ejemplo, el tema de los alcoholes. Nosotros también hicimos un planteamiento, que no se aplicara la sobretasa a los alcoholes, porque la región de Coquimbo, la región de Atacama, está afectada por la peor sequía de los últimos 100 años, que no se afectara también a los pequeños productores de uva vitivinícola. Eso se incorporó, que las personas que trabajaran con vehículos con diésel no se les afectara el impuesto, que el crédito de IVA de las viviendas de 4.500 a 2.000 UF, en vez de aplicarse la rebaja en un año, se aplicara en 3, para que esto no produjera un alza del mercado inmobiliario. Y hay otras cosas respecto a las cuales también hemos hecho indicaciones. El tema de la atribución al servicio de impuestos internos, que ya se corrigió, y nosotros tenemos algunas observaciones. O sea, vamos a seguir perfeccionando el proyecto. No se ha aprobado la reforma tributaria, la tramitación sigue hasta el mes de agosto, porque necesitamos esos recursos
para la reforma educacional, para construir 4.500 salas cunas y para poder poner al día a Chile con la red de infraestructura hospitalaria. Hernán, tú te ves quieto. Sí, yo quería hacer una recomendación o una proposición en realidad. Ustedes que están un poco más en la Cámara de Diputados. Así como estamos revisando algunos impuestos, ¿cierto? Subir algunos o bajar otros, yo quería hacer, Pablo, aquí una propuesta. ¿Por qué no evaluamos y no revisamos el tema del IVA a los libros, a los textos? Yo vengo del mundo académico, por lo tanto, a mí me interesa el tema de la educación. Entonces, yo hago una propuesta, hay que evaluarlo, obviamente, de ver la posibilidad, no sé si de no considerar el IVA para los libros, los textos, o por lo menos una rebaja. De esa manera, la población va a tener alcance a libros, a textos. Pero eso va directamente a favor de la educación. Efectivamente, y no solo eso, va a apuntar a lo que es el capital intelectual. Es decir, las personas o los ciudadanos, ¿cierto? Tenemos que mejorar nuestra educación, nuestra cultura, y de esa manera devolverlo al aporte del país. Y en la medida en que sea más barato educarse, obviamente vamos a estar potenciando el capital intelectual. Totalmente de acuerdo. Felipe. Yo quería básicamente plantear dos preocupaciones adicionales a las que hemos conversado. La primera es que yo no entiendo, y le quiero preguntar a Matías, tal vez tiene información, porque yo le he preguntado en la comisión al ministro y no ha sido respondido esto, ¿por qué se eliminan los beneficios que hoy día tienen las pymes? Que tiene que ver con el 14 bis y el 14 cuater, que incluso una pyme hoy día no paga ni siquiera el 20%, si es que reinvierte, si no retira. O sea, hoy día una empresa que vende menos de 225 millones de pesos no paga nada. ¿Por qué le quitan ese beneficio? Entonces yo te pregunto, Matías, ¿cuál es la lógica de que una tremenda reforma tributaria, que se dice que se supone que la pagan los sectores de más alto ingreso, ¿por qué le quitan eso? ¿Por qué ninguna, esa indicación que le pusimos al Ejecutivo, le dijimos, ya, ok, vamos a hacer la reforma, nosotros estamos conscientes que necesitamos recursos? Pero hay otra cosa que tú decías, que en el fondo, ojo, los beneficios de la reforma tributaria los vamos a ver en largo plazo. Claro, pero ojo, aquí hay un riesgo enorme de que la reforma tributaria no vaya a los niños y que solamente vaya en beneficio de los que marchan. Si eso ocurre, tú sabes perfectamente, porque has estudiado el tema, que no va a pasar nada con el Gini y puede empeorar incluso. Entonces, lo que te quiero decir es que, y ahí te pregunto, Matías, ¿por qué esta reforma que hace muchas cosas, por qué le pega con el palo a un beneficio que hoy día tienen las pymes que no pagan cero impuestos si es que reinvierten sus utilidades? Porque no es solamente el FUT, estamos hablando del 14 bis. Entonces no entiendo por qué meten esa parte. Bueno, primero, la reforma educacional sí va a beneficiar a los más niños. Se van a construir 4.500 salas cunas para niños de 0 a 2 años, donde hoy día están todas las desigualdades en nuestro país, el desarrollo psicomotor. Eso va a beneficiar a 90.000 niños. También se va a hacer lo mismo con otro tanto respecto a las salas cunas para niños de 3 y 4 años. Respecto al tema de las pymes, que se ha hablado mucho, efectivamente, como el proyecto pasa a tributar en base a renta de vengada, hoy día lo que pasaba efectivamente es que las empresas grandes y chicas reinvertían sus utilidades y diferían indefinidamente el pago del impuesto. Entonces, en vez de eso, se incorporan 4 mecanismos concretos en favor de las pymes. Primero, que van a poder depreciar instantáneamente toda su inversión en bienes de capital. No solamente en bienes de capital nuevos, sino que también usados. O sea, por ejemplo, una cadena de panadería, por decirlo de alguna manera, va a poder depreciar en un solo ejercicio toda su inversión en maquinaria. Segundo, se altera la contribución al pago del IVA frente a contratos diferidos. Hoy día las pymes, por ejemplo, los supermercados les pagan a 90 días y tienen que soportar el pago del IVA. Eso se cambia en el proyecto y van a tener que contribuir, ¿no es cierto?, los mandantes, las grandes empresas, al pago del IVA. Se disminuyen los PPM. Si hoy día el gran problema de financiamiento que tienen, Felipe, las pymes es el PPM. Van a disminuir en un promedio en un 15%. Y lo que es más importante también, el 95% de las empresas en nuestro país no se ve afectado por este cambio. ¿Por qué? Porque todos aquellos dueños que hoy día retiran eso no es hasta lo que dicen los emprendedores. 77, Felipe, esa todos, cifra está completamente pero cuestionada por los emprendedores. este es un tema global complementario. Todos los dueños de las empresas, incluyendo las pymes, que hoy día ganan hasta 77 millones de pesos al año, van a seguir pagando lo mismo, porque además se rebaja el tramo más alto de impuestos a las personas. No quiero caer mucho en lo técnico, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a afectar al ciudadano común y corriente esto? Porque cualquier empresa a la cual no existe reforma tributaria neutra, en algo tiene que afectar, pegar por aquí y por allá, pero ¿cómo le va a pegar al común y corriente? Porque quitar el beneficio del IVA al 35% a las viviendas de menos de 4.500 UF. Las empresas que
retenían el FUT, y ahora van a tener que entregarlo, que el 76% cumple con el espíritu del FUT. ¿Va a traspasarse eso, por ejemplo, en alza de precio al consumidor? O sea, ¿va a subir el precio del pan? ¿Es así o no es así? Estoy equivocado. Pablo, déjame contestarte un poquito a Felipe antes de responder tu pregunta. La verdad es que nadie quiere perjudicar a las pymes. Lo que realmente se quiere es recaudar más. Ahora, como los dos grandes impuestos, el IVA y la renta, es lo que más recauda, es natural que el gobierno, cuando quiere recaudar más, tiene que afectar aquel impuesto donde recauda más, que en este caso es el impuesto a la renta. Ahora, el impuesto a la renta la pagan todas las empresas, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Vamos a la persona común y corriente. ¿Cómo le va a afectar esta reforma? ¿Porque le va a subir el precio del pan o no le va a subir el precio del pan? La verdad es que en algunos productos efectivamente los va a afectar. Ahora, esperemos de que ese impacto sea menor. Ahora, si estamos hablando que la reforma va a afectar al PIB global en un 3%, entonces uno podría, en forma muy simple, obviamente, pensar de que a las personas igual les va a significar un porcentaje similar en su gasto cotidiano. No, es que eso va a depender de cada producto. De cada producto. Efectivamente. O sea, ¿qué está afectando? Por ejemplo, si vemos que las viviendas van a subir por la disminución del IVA, que es se elimina el beneficio del 35% de la recuperación. Timbre y estampilla. Sí. Por los créditos más caros. En fin, estamos... Pablo, efectivamente va a haber un conjunto de productos y servicios que se van a encarecer, eso es natural. Ahora, pero eso no es gratis, es a costa de recaudar más y de tener en el mediano y largo plazo mejor educación. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Me están imponiendo ir al corte, así que ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta en esta discusión abierta con una voz maldita que no me da tregua, así que perdóneme los gallitos, lo que sea. Vamos a ver qué es lo que dice Twitter, qué es lo que está llegando. Aparecen por ahí y dice Gabriel Silva, toda reforma que se hace en el Congreso es una reforma ideológica. Eso es lo que opina él. Otro Twitter, ¿qué es lo que está diciendo Dani Henry? Debate sobre reforma tributaria es ajeno a la gente. Pocos la entienden, pero tienen muchas expectativas. Eso es súper cierto. Y don Pablo de la Peira dice, reforma con tanto ímpetu ideológico y poca información para la sociedad. Pasará la cuenta. ¿Ves? Con tanto ímpetu y poca información. Sus comentarios Actual Central, ya lo saben, para eso estamos. ¿Va a afectar, Matías, esto al ciudadano común y corriente? ¿En qué sentido? Pero quiero irme más allá de los beneficios, porque tú me puedes decir, mira, la gente va a tener mejor educación, esto, lo otro. Pero quiero saber el término. No es menor. No es menor. Mochila de la clase media endeudarse para enviar a su hijo a la universidad, digámoslo. No, estoy de acuerdo. Pero en el día a día con respecto al precio de las cosas de consumo, lo del supermercado, porque lamentablemente en el momento que se introduce la reforma ya empezó la especulación, lamentablemente, o sea, ya subieron los precios de las casas, ya empezaron a pedir créditos hipotecarios como locos la gente, o sea, los que pueden. Entonces, en el día a día, ¿cómo se va a ver afectado el ciudadano común y corriente? Qué buena pregunta, Pablo, porque yo creo que acá ha habido un poquito una campaña del terror, que van a venir los 7 jinetes del apocalipsis, ¿no es cierto?, van a afectar la actividad económica. Yo creo que en esto hay que ser muy mesurado. Mira, el precio de las viviendas entre 2.000 y 4.500 UF, que hoy día se va a ver afectado por el término del crédito del IVA, ha aumentado en un 30% en los últimos años. O sea, no es cierto que por este efecto se permanezca el mismo precio de las viviendas. Ahora, igual nosotros estamos preocupados. Si por algo le pedimos al ministro que introdujera en esto una gradualidad y en vez de aplicarse la rebaja en un año, se va a aplicar en 3. Ahora, ¿por qué siempre tenemos que pensar en un subsidio a la oferta, a las empresas inmobiliarias? ¿Qué es lo que pasa hoy día? La constructora le vendía a la inmobiliaria con IVA y después la inmobiliaria le vendía al consumidor sin IVA. Y era un IVA absolutamente ficticio. ¿Por qué no pensamos en un subsidio a la demanda?
¿Por qué no pensamos en un voucher directamente al comprador, a la verdadera clase media, que va a comprar vivienda entre 2.000 y 4.000 UF, y que él tenga un incentivo que después lo pueda descontar de impuestos? En algún momento se hizo también durante el gobierno del presidente Lagos. Podemos pensar en esas cosas, pero pensar en una campaña del terror. Si el gran problema que hoy día tiene Chile en sus empresas es la falta de capital humano, es la falta de preparación de sus profesionales. Y a eso apunta esta reforma educacional, a tener profesionales mejor preparados, a tener un financiamiento no solo en las universidades estatales, y lo aclaró en la Comisión de Educación el ministro Izaguirre esta semana. El financiamiento va a ser para todas las universidades, públicas y privadas. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene en mente el objetivo, que tiene razón Felipe, no se va a ver en el corto plazo, se va a ver en la próxima generación, se va a ver en 10 años más. Bueno, Chile tiene que avanzar a pagar los impuestos que pagaban los países que hoy día son desarrollados cuando tenían el mismo ingreso per cápita que Chile. Felipe, el día a día, ¿cómo se ve afectado al ciudadano? Yo creo que aquí hay un tema que es bien de fondo, y es que, desgraciadamente, cuando tú le subes los impuestos a las empresas normalmente llevan eso, si es que es un mundo donde hay competencia. En muchos de los mercados en Chile hay competencia, no en todos, desgraciadamente, porque hay algunos lugares donde el Estado tiene que meterse más para poder asegurarse que haya competencia y que no haya monopolio. Pero en general hay competencia. Cuando hay competencia, la economía básica te dice que lo que tú haces lo traspasas a precio. Claro. Porque no tienes mucha holgura. Si hay competencia, la gracia está que no tienes holgura. Entonces, esto va a afectar fuertemente los precios. Pensar ingenuamente que esto no le vamos a cobrar a los dueños de esas empresas por un aumento del alza de impuestos a las empresas, no es cierto. Y lo otro que es muy grave es que en las empresas reguladas, como el agua, por ley, el impuesto entero va a tarifa. O sea, la cuenta del agua, ¿por qué? Porque cuando tú regulas, le exiges una inversión a la empresa y le dices que usted va a poder rentar poquitito, que es lo que le da para poder reponer el capital. Pero todo el impuesto, en el caso de las cuentas de agua, va entero a la cuenta de la luz de todos los chilenos. Por tanto, no va nada a afectarle a la utilidad de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas es para dejarles claro que cuando nos dicen que esto no va a ir a precio, no es cierto, va a ir a precio en su gran mayoría. Ahora, ¿podemos estar dispuestos como sociedad a que vaya a precio? Es una pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía, pero eso es completamente así en los mercados más competitivos, y es completamente cierto, ni siquiera un poquito cierto, en las empresas reguladas, porque el Estado es el que le dice: usted tiene una rentabilidad máxima de esto y todo el resto va a tarifa. Fernando. Bueno, ahí quería hacer una acotación. Efectivamente, cuando los costos de las empresas se incrementan, muchas empresas traducen ese mayor costo en precio, ¿cierto? Y al final es el consumidor. Es competitivo, si no. Efectivamente, al final el consumidor es el que paga. Pero eso no siempre es así, porque si todas las empresas actuaran de esa manera, todos los precios se encarecerían y por lo tanto la demanda tendería a bajar. Por lo tanto, las empresas no pueden traducirlo todo a precio porque se van a encarecer sus productos y pudieran haber oportunidades donde entran nuevos empresarios donde están dispuestos a vender ese mismo producto a un precio más bajo. No, porque esos nuevos empresarios tienen que pagar el mismo impuesto mayor. Está bien, pero la lógica de la economía es que te dice que si es que tú estás en una empresa competitiva, desgraciadamente, en las competitivas, que te digo, no siempre es así. Claro. Hemos visto, por ejemplo, en algunos casos, como lo que ocurrió cuando se coluden, pero cuando es competitivo no hay holgura, por lo tanto tiene que ese precio. Está bien, pero lo que estoy y no puede entrar nadie nuevo porque ese nuevo también tiene que pagar ese impuesto nuevo. Está bien, Felipe, está bien, pero en una cierta industria hay una cantidad de empresas oferentes que tienen cierta rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si hay otros empresarios u otras empresas que se conforman con una rentabilidad menor a las ya existentes, obviamente pueden crear empresas, pueden instalarse y al obtener rentabilidades menores los precios son más bajos. Sí, por lo tanto, el mercado de capitales. Por lo tanto, lo que falta en Chile es mayor competencia. Mira, acá se ha acusado, ha venido el cuco de que va a subir el precio de la energía. Y eso no es cierto, Pablo, porque hoy día los precios a los consumidores finales residenciales están fijados por contrato a largo plazo. ¿Cuál es el problema que tenemos en el mercado eléctrico? ¿Y por qué las cuestas son tan largas? Primero, porque hay mucha concentración económica. A propósito del IVA al libro, yo proponía, ¿por qué no fijamos un impuesto a la concentración económica, como existe en otros países? Pero hoy día el problema es la falta de competencia en el mercado energético, los monopolios que existen, y que también en los últimos años hemos tenido... Insisto, los contratos a largo plazo para las cuentas de los consumidores residenciales, Pablo, ya están fijados y son licitados. La tarifa
cuando se fija, por ejemplo, la tarifa del No agua... es cierto, el tema energético, perdona, pero es impresionudo, o sea, no es con un contrato a largo plazo, va variando completamente Son el precio. contratos a largo plazo que se licitan. Hay Sí, contratos a pero largo las tarifas plazo se fijan y hay con- contratos... se toma el impuesto, entre A ver, comillas, como ¿tú un sabes costo? por qué es toda esta discusión, Pablo? Porque fijamos un impuesto a las emisiones fijas para cumplir el compromiso que asumió la presidenta Bachelet y el gobierno Si estoy del hablando del presidente agua. Piñera. Yo estoy hablando de la vuelta Yo del agua. estoy hablando de energía. En todas Está las bien, cumbres pero- de cambio climático, no, Chile cambiemos de- se comprometió a reducirse sus emisiones. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. El que contamina paga. ¿Cuál es el problema en Chile? La falta de inversión, tanto en el mercado energético como en el mercado del agua. Y que tenemos que además redefinir el código de aguas, porque hoy día los comités de agua potable rural, por ejemplo, en la región de Coquimbo, no tienen agua. Mira, antes de ir a la pausa, que me están diciendo, Juan Fernández nos hace una pregunta súper importante, y qué bueno que la escribimos, que la estamos dejando de lado, y vamos para no caer en el mismo pecado que él mismo está cuestionando. ¿Cuáles son las condiciones de seguir estrujando las regiones en beneficio de la región metropolitana para que vivan bien ustedes? ¿Dónde está aquí el incentivo a descentralización económica? ¿De qué manera vamos a poder ayudar a las zonas extremas? ¿Ah? Si hay algo incluido en este proyecto, van a tratar de hacer indicaciones y, por supuesto, cómo va a afectar esto al empleo. Pausa y ya estamos de vuelta. Muy bien. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Twitter, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Los que nos importan. Vamos viendo. Vamos viendo. Oh, está medio lento el Twitter. Vamos viendo. Ahí está. Toda, esto es lo que dice Gama Silva, que se hace en el Congreso, eso ya había salido ese. Está en blanco y negro, calcula. ¿Lo podemos ver en el teléfono? ¿Ah? Ya, después los vemos los Twitter. Vamos a lo que le había dicho. Voy a hacer un comentario Sí. anterior en relación a la parte energética que comentó Matías. Efectivamente, hoy día hay empresas eléctricas que están señalando de que los precios los van a subir. Ahora, la pregunta que uno debiera hacerse es, bueno, esa alza de tarifa, ¿cuál es la razón de hacerlo? ¿Es la reforma tributaria o es la mala política energética que ha tenido este país en los últimos La falta de 5 o 10 inversión. años? No, la falta falta de de inversión inversión. es tremendo. o sea, Claramente la falta de inversión. Eso está sumamente claro. Afectación del empleo. Bueno, esas son las grandes preguntas que uno tiene. Uno dice, ¿cómo vamos a hacer una reforma de este tamaño? Sin tener claro el impacto que va a tener el empleo. Y le hemos pedido al ministro muchas veces, y de hecho lo han dicho varios otros economistas, diciendo, oye, está bien que uno quiera hacer una reforma tributaria, no tiene nada de malo. Claro. Muchos países lo hacen. Lo que no está bien es hacerlo a ciegas. Lo que hemos tenido acá es un debate bastante a ciegas sobre los impactos que van a tener. Y visiones, por ejemplo, cuando fue Eduardo Engel, que él comparte la idea de hacer la reforma tributaria, encuentra que efectivamente es muy cercano también al gobierno de Michelle Bachelet, la apoyó explícitamente en la campaña, pero él decía, ojo, y planteaba alternativas a la reforma. Una alternativa que planteaba, por ejemplo, para mantener este incentivo a la inversión, para que nos entiendan en la casa, hoy día cualquier empresa, si usted deja la plata, no se la lleva para comprarse bienes personales del dueño, y la deja dentro, paga menos impuesto, paga un 20. Si la saca, paga un 40 hoy día, paga el doble. Lo que proponía Engel como alternativa, que yo no encontraba interesante, subamos las empresas, del 20 el plantear 28, yo encontraba que era mucho, y dejemos en el 40 cuando retiren, cosa que exista esa lógica de que hay un premio para que se genere empleo. Ese premio hoy día se va a acabar, porque si tú sacas la plata y la llevas para cualquier otro país, no tiene ni un premio en dejarla adentro para invertir en empleo. Esa es la gran duda que tenemos, y por lo mismo nos habría encantado que fuese una reforma más rigurosa con datos sobre la mesa. Tú eres diputado de regiones, descentralización. Bueno, ¿Gran ausente en esta reforma o no? creo que no, por lo que te voy a explicar. Porque ¿cuál es el objetivo de esta reforma tributaria? La reforma educacional. ¿Y qué propone la reforma educacional para las regiones? Tener centros de formación técnica en cada una de las regiones, vinculadas a las empresas, a las universidades públicas de cada una de las regiones. Hoy día el gran problema, el gran ausente que tenemos en las regiones son buenos centros de formación técnica regionales. El caso de la región de Aysén, el caso de la región de O'Higgins, se va a incorporar además universidades regionales que hoy día Pero digo una no cosa, existen. ¿hay Entonces, incentivos para poner industrias y empresas en estas regiones en términos tributarios? Porque ¿para qué quiero sacar técnicos en X cosas si allá no van a tener pega? bueno, La Paulina Núñez, Sí. la Paulina Núñez, que es diputada por Antofagasta, un poquito más al norte de donde está Matías, propuso una indicación que lo que buscaba
era la descentralización tributaria, que quedaran parte de los recursos en las regiones. Esa indicación, desgraciadamente, tampoco fue acogida por el gobierno. Me encantaría que tal vez en el trámite del Senado pueda ser. También la propusimos al gobierno del presidente Piñera y tampoco fue acogida porque los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de gasto y bueno... Pero aquí había una oportunidad importante dada la magnitud de para la eso reforma. existe el Fondo Común Municipal y uno de los objetivos de la reforma tributaria es fortalecer el Fondo Común Municipal y entregarle más recursos a todos los municipios. Sí. Bueno, yo ahí quería comentar que estoy de acuerdo con Felipe en el sentido de que es mucho más fácil recaudar tributos o que la gente esté dispuesta a pagar un mayor incremento en los impuestos en la medida en que sabe a qué se van a destinar esos recursos. Bueno, y en el mismo Congreso, si tuviéramos un poquito más clara la reforma educacional, se sabría mejor para qué es el gasto y yo por último puedo contrarrestar mis posiciones diciéndote, oye, necesito tanto para hacer tal cosa. Okay. Ahora, por ejemplo... No, puede subir el precio de la cuenta de la luz, de la cuenta del pan, pero el beneficio está aquí, sabemos. Claro. Y hoy día todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, el 80% de los recursos de la reforma va a ir a las universidades o va a ir a los niños. Son preguntas abiertas que son legítimas, pero son muy importantes. Sí, Matías, una pregunta. Tú mismo en tu zona se van a ver afectados o se van a ver afectados los productores de pisco. Así es. ¿Consiguieron ustedes hacer modificaciones en el proyecto? ¿Y en qué consistió? Bueno, nosotros habíamos propuesto eliminar la sobretasa. Hoy día, por ejemplo, en el caso del pisco, aumenta el impuesto al alcohol, contrariamente a lo que dijeron algunos hoy día sin leer la indicación que presentó la Presidenta y que aprobamos en la Comisión de Hacienda. Aumenta de un 27% a un 35,5% el caso del pisco de 35 grados y a un 38% el caso del pisco de 40 grados. ¿Qué es lo que se elimina? Que además venía una sobretasa que aumentaba en un 20% más el impuesto. Eso significaba que al pequeño productor de uva pesquera, o el 80% de las cooperativas son pequeños productores de menos de 5 hectáreas, les pagaban $1 por el kilo, por decirlo de alguna manera, y 3 pesos iban al fisco. O sea, esa era una cosa que no resistía ningún análisis. Estamos en la peor sequía de los últimos 100 años. Estamos hablando de un producto que es parte de la identidad de la región de Coquimbo. Y por eso eso demuestra también que acá hay un ministro que es capaz de escuchar, porque es un proyecto de acuerdo que aprobamos con todos los votos de los diputados de las regiones de Coquimbo y Atacama, desde la UDI hasta el Partido Comunista. No es cierto, como se ha dicho, que esto fue una imposición de la ADC. Sería presuntuoso de mi parte decirlo también. Fue, de alguna manera, una petición de todos los diputados de la región de Coquimbo y de Atacama. Felipe, ¿ustedes han sentido, en este momento la oposición? Yo escuché a un diputado de la UDI hace un tiempo que nos dijo en una entrevista, no estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco por esta reforma. ¿Tiene cuenta corriente la oposición como para firmar o no firmar cheques en blanco? O sea, ¿cómo lo van a hacer si están en minoría para poder ser escuchados y poder aportar lo más posible más allá de los argumentos y de la agenda de medios que uno puede tener? No, yo creo que aquí el rol de la oposición es plantear sus ideas y defender aquellas ideas que en el fondo siente que afectan a la clase media, que afectan a los emprendedores. El gobierno tiene todo el derecho a hacer lo que estime conveniente, pero la oposición tiene que obviamente levantar la voz con fuerza, con claridad y tratar de construir acuerdos. ¿Hay predisposición del gobierno a escuchar y acoger? Yo creo que hay ministros que sí, ministros que menos. Arenas yo siento que ha estado muy cerrado. ¿Ya? Esta es una ley que la está haciendo, que la quiere sacar a como de lugar, sin modificaciones. Creo que es de un nivel de soberbia como se ha tramitado esta ley, que no me gusta. Y Seguirre, que me ha tocado estar ya en 2 ocasiones, a pesar de que la reforma educacional es súper ideológica, es súper compleja, siento que Seguirre tiene disposición a escuchar los argumentos. Y no hacer como que escucha, pero que finalmente no escucha. Y eso es lo que yo he visto en la reforma tributaria, y yo siento que se ha ido complicando. La sensación, las encuestas que hemos visto de los chilenos, su evaluación de la reforma tributaria ha ido empeorando crecientemente en la última semana. Ya sé porque es complejo entenderlo. De hecho, porque empiezan a ver que, por ejemplo, si tú compras 5 bebidas, te vas a llevar solamente 3 para la casa. 2 quedan en el Estado. Un impuesto que dice, no, es que el azúcar, tú compras 5 bebidas y te llevas 3, 2 quedan en el Estado. Entonces, ojo, esto afecta, lo que se decía que esto iba a afectar solamente al 1% del ingreso, se están dando cuenta que no es así. Hernán, ¿qué elementos le falta de esta reforma tributaria? ¿Qué le habrías incorporado tú desde el punto de vista tuyo y en pro del ciudadano común y corriente? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el ministro Arenas de alguna manera es proponer una reforma tributaria y los demás agentes lo que tienen que hacer es contribuir y aportar sus ideas. ¿Pero qué le falta? A juicio tuyo. No, hay varias cosas que hay que afinar, digamos. ¿Cómo qué?
A ver, el tema, bueno, yo que vengo del mundo académico, obviamente me interesa el tema de la educación. Ahora, yo creo que lo medular está bien enfocado. Es decir, repito, tengo que analizar cómo provienen los impuestos, de todo lo que recauda, de dónde vienen los impuestos. Está bien, el IVA es el que más recauda y el segundo es el impuesto a la renta. Así que me parece súper pertinente abordar el tema del impuesto a la renta. Ahora, dentro del impuesto a la renta, ver en los distintos sectores de modo tal de que golpee menos al ciudadano común. Es decir, en mi opinión, la propuesta que se está haciendo, en términos generales, es una buena propuesta y la causa por la cual se está haciendo es mejor, que es mejor la educación. Paulo, hay una cosa que es importante señalar. Mira, el ministro se ha reunido con todos los partidos que le han pedido audiencia, y lo dijo hoy día en la entrevista a La Tercera. Yo he visto al Ministerio de Hacienda, a Renovación Nacional, he visto a la gente de Amplitud. La UDI ni siquiera le ha pedido una audiencia al ministro de Hacienda para poder conversar de estos temas. Perdón, votó en contra, y Amplitud probablemente y también, los senadores de Renovación Nacional como José García, los senadores de Renovación Nacional como José García han dicho que van a votar a favor la idea de legislar en el Senado. Tan pronto le pidieron una audiencia al ministro, el ministro se las concedió. El único partido que ni siquiera ha pedido una reunión con el ministro de Hacienda es la UDI. Ahora, ¿cómo le contestamos eso, Hernán? Soy pyme, no hay política de emprendimiento y de trabajo, dice Irbarría. No hay políticas de emprendimiento y de trabajo. Bueno, yo estoy de acuerdo. Es decir, a nuestro país le falta de alguna manera tener algunas políticas de emprendimiento, de innovación. El gobierno del presidente Piñera agilizó el tema de la creación de empresas. Decían que en 24 horas se podía crear una empresa, pero todavía falta. Ahora, otro de los elementos que está aquí en juego es la variable crecimiento. Estamos con un ciclo de decrecimiento, estamos con un precio del cobre bajo. Si bien es cierto, ayer la reforma... Ayer subió más de un 3. Sí, pero no estamos en el mejor periodo de nuestra historia en ese sentido. Entonces, ¿qué tan regresiva va a ser esta reforma? A pesar de que va a entrar en vigencia y en rigor gradualmente. A otros dicen, mira, lo bueno es que si es gradual, terminado este periodo, pues este periodo de gobierno se puede arreglar. ¿Qué hay tanto de cierto en eso, en la posibilidad de que el crecimiento sea afectado netamente por la reforma, directamente? Bueno, yo creo que el elemento es lo que planteaba el grupo de emprendedores, de que efectivamente, y por eso la propuesta de Andrés Velasco era bastante, y recaudaba lo mismo más. O sea, la propuesta de Andrés Velasco se estimaba del orden de 10.000 millones de dólares que uno podría recaudar cobrando intereses sobre el FUT, que era la lógica de que efectivamente, y con eso eliminabas también muchas de las empresas de papel que se dice, porque nadie quiere tenerla pagando intereses. Entonces, yo honestamente creo que aquí lo que uno esperaría del gobierno es que, concordando que necesitamos recursos para la reforma educacional, nadie está cuestionando aquello. Esta reforma, como está planteada, puede ser un misil fuerte a la creación de empleo, un misil fuerte a los emprendedores, un misil fuerte a la inversión. Y desgraciadamente uno decía, no, es que aquí tengo los documentos y los informes para rebatirlo. No están. Entonces, desgraciadamente me encantaría que hubiésemos tenido una... Y claro, uno puede especular, no, más o menos, no va a afectar... Algunos piensan que va a afectar en 1,2, 1,5% del PIB, otros dicen, no va a afectar en nada. Bueno, ¿dónde están esos estudios hechos para una reforma de envergadura? Desgraciadamente hoy día no están. Voy contigo, Matías. El 76% de los contribuyentes cumplen con el espíritu y con la ley, con el FUT. 76. Hay un 24% que no lo hace. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no se perfecciona en vez de eliminarse? Porque si el FUT ha sido para muchos el motor de crecimiento y reinversión de las empresas, arreglémoslo. Bueno, Eduardo Engel, a quien mucho se ha citado, que en la mejor exposición que hemos tenido en la Comisión de Hacienda, dijo que el FUT no es el causante del milagro económico chileno, que no hay ningún estudio serio, y lo sabe Hernán como economista, que diga que gracias al FUT hemos crecido desde el año 86. La UDI lo ha dicho, y por eso la oportunidad... Voy a defender a mis contertulios porque no soy de la UDI, pero no han dicho que el FUT ha sido el gran causante del crecimiento de nuestro país, y eso no es así, no hay ningún dato empírico. Pero una suma de factores. Pero mira, respecto al crecimiento, Pablo... Parece que la UDI es como el fetiche de nuestros amigos de la concertación. Cada vez son menos, así queda lo mismo. Mira, cuando la presidenta Bachelet asumió el gobierno, recibió efectivamente una economía desacelerada. Tuvimos un crecimiento de un 1,4% en el mes de febrero. Y como tú tienes una economía desacelerada, lo que esta reforma contiene es un incentivo para una inyección de inversión el primer año de la reforma, y esa es la depreciación instantánea.
tanto para las grandes empresas, pensemos por ejemplo en la minería, que es muy importante, generación de fuentes de trabajo en el norte, por ejemplo en la región de Coquimbo, y también para las pymes, tanto en bienes de capital usado como en nuevos. Es decir, ¿a quién va a beneficiar la depreciación instantánea? A las empresas con chimenea, a las empresas de verdad, no a las empresas de papel que se constituyen con el solo objeto de eludir el pago de impuestos. Yo creo que, Felipe, es decir mucho que va a ser un misil a la economía. Yo creo que es muy fuerte tu afirmación. No, lo digo yo, lo dicen los emprendedores. Bueno, pero, o sea, yo simplemente estoy haciendo eco de lo que dicen los emprendedores hoy día y que están muy preocupados por su situación real. Lo que pasa es que los emprendedores... No desde el escritorio, sino que lo dicen desde el día a día. Pero que no representan a todos los emprendedores. Bueno, los emprendedores obviamente les preocupa el tema del riesgo. No soy quien para juzgar a la Asociación de Emprendedores. Ellos dicen que representan a los emprendedores. Está bien, perfecto, pero lo que quiero decir es de que es fuerte esa declaración que es un misil para la economía. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el país, si vemos la cifra de los últimos 10 años, el país ha llevado un ciclo económico que está creciendo a tasa razonable del 5.algo% al año. Ahora, ¿por qué razón yo voy a pensar de que este año, el 2014 o los próximos 2 o 3 años, la economía se va a deteriorar? No, la economía es cíclica, la economía nacional, el PIB crece de acuerdo a lo que sucede en Chile y de acuerdo a lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, lo que pase en Estados Unidos, lo que pase con nuestro amigo Putin en Rusia, lo que pase en la economía de China, obviamente va a afectar. Ahora, cuando decimos de que queremos ver cuantificar o la evidencia empírica de los beneficios de esta reforma tributaria, es difícil cuantificar eso, porque significa que yo tendría que tener la bolita de cristal y ver qué es lo que va a pasar con la economía norteamericana, la economía europea, la economía rusa, y a partir de eso ver cuáles van a ser los beneficios que me genera la reforma tributaria. Eso no es fácil. Yo quiero ser optimista, quiero pensar de que la economía del contexto internacional va a seguir evolucionando en forma razonable, que nuestro país, nuestros emprendedores van a seguir trabajando, vamos a seguir creando empresas, y quiero pensar que vamos a recaudar los 8.000 millones de dólares, quiero pensar que la presidenta Bachelet va a imponer su reforma y que Chile va a crecer y que ojalá, disculpen, en 4 años más. Pero dime una cosa, no para un poco. Mi pregunta es la siguiente. Voy a ir a la pausa y responder a la vuelta. Esta es una declaración de intenciones, obviamente, y que yo siempre parto del punto de vista en positivo, con el vaso medio lleno. Pero ¿qué tan? Porque tú dices la bola de cristal, sí, pero hay elementos y hay varianzas y hay variables que uno puede de alguna forma manejar dentro de. Sabemos que si se produce otro atentado tipo Torres Gemelas nos podemos ir a las pailas, eso lo tenemos claro. Veamos cómo proyectamos en algo lo que sería el futuro. Pero si legislamos, tenemos que legislar. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. ¿Qué es lo que dicen los Twitter? Vamos a ver. A las 1, a las 2 y a las 3. Todo pasará a precio. La clase empresarial no está dispuesta a colaborar, dice GC Marins. Otro Twitter. Dice, chileno a pie. Qué bueno el Twitter. Chile necesita un RT, ¿qué significará un retweet? Reforma tributaria. Ya, estamos hablando de reforma tributaria, obvio. Necesita una reforma tributaria con beneficio a las regiones, no una imposición y con soberbia. Eso es lo que dice chileno a pie. ¿Cómo se proyecta ¿Cuál es el otro? Reforma tributaria es ideología y un misil que atenta al emprendimiento y la clase media, eso dice Mike Mu. De acuerdo con Felipe. De acuerdo con Felipe. Yo quiero colgarme la idea de legislar con optimismo. Yo estoy de acuerdo, Hernández, que efectivamente la reforma tributaria no es por ningún motivo el único elemento de analizar. O sea, las variables internacionales, seamos rigurosos en esto, seamos serios. Lo que sí, uno no puede legislar con optimismo, uno tiene que legislar con objetividad y con rigurosidad. O sea, pensar, no, mira, voy a cruzar los dedos para que el día de mañana nos vaya bien. Yo lo siento, creo que aquí lo que esperan los chilenos de los diputados es que le exijamos al gobierno que haga su pega rigurosa y que nos muestre los datos, y sí se puede simular el efecto que tiene en crecimiento, sí se puede simular el efecto que tiene en empleo, sí se puede simular el efecto que tiene en precios, y eso es lo que no ha estado sobre la mesa, por lo tanto lo estamos pidiendo mucho más que haciendo nuestra pega, por la cual hemos sido elegidos como diputados. ¿Matías?
Pablo, cuando Felipe y otros hablan que esto va a ser un misil al crecimiento y a la inversión, esto es lo mismo que se dijo al gobierno del presidente Patricio Aylwin cuando se planteó una reforma tributaria. Tú sabes que en ese momento se aumentó un 50% el impuesto a las empresas, de un 10% que en ese momento era un chiste, a un 15%. Y se dijo lo mismo, que se iba a frenar la inversión. ¿Tú te acuerdas, Hernán, como economista, el crecimiento? Bueno, crecimos al 8% y además hicimos una reforma laboral. ¿Sabes por qué? Porque lo que más le importa a un inversionista es la estabilidad política y social de un país. Y el gran problema que tenemos en Chile son las desigualdades. Lo decía Roberto Fantuzzi en la comisión, no sé si tú estabas, Felipe, decía, mira, si a mí me ofrecen invertir en Venezuela, yo no invertiría en Venezuela aunque los impuestos fueran cero, porque me importa mucho más la estabilidad de un país que la tasa impositiva. Y nada es más importante para la estabilidad de un país que en este caso terminar con las enormes desigualdades. El gran afectado por la reforma tributaria es el 1% más rico de la población, y lo dijo Eduardo Engel en esta exposición. Usted me pregunta, Hernán, tú acertaste en decir estabilidad, sin ser catastrofista, pero tengo que preguntarlo. La reforma al sistema electoral, la reforma constitucional, da señales de estabilidad o de inestabilidad y que podrían incidir directamente en la economía de crecimiento y todas las variables asociadas. A ver, yo la interpreto como que son señales de mejoramiento, ¿no? de que vamos por la línea de hacer las cosas mejor. Ahora, recogiendo lo que dice Matías, yo le encuentro toda la razón. El riesgo país, ustedes lo conocen muy bien, es un indicador que le sirve a los empresarios para saber qué tan riesgoso es invertir en un cierto país. Las variables que se consideran en el riesgo país son variables económicas y variables políticas. Es decir, es importante el PIB, es importante el desempleo, es importante la tasa de interés, pero también es importante el clima social, también es importante el tema de la burocracia, el tema de las protestas. Por lo tanto, si estamos tomando medidas que apunten a mejorar aspectos económicos y además aspectos políticos, bienvenida la reforma tributaria. ¿Usted lo ve así? Sí, de hecho, a mí me alegra que se diga que en el fondo lo que se está buscando con esto es cambiar la desigualdad. Entonces, que me digan dónde está el estudio que muestra cómo va a cambiar la desigualdad en esto. Si es que le está pegando a las pymes, si es que le está pegando en el precio. O sea, si realmente no hay, yo estaría encantado, y por eso digo que era tan importante. Felipe, o sea, tu problema es falta de información. Pero es la forma de hacer las cosas. Yo estaría encantado de discutir esta reforma tributaria con la reforma educacional clarísima, el impacto que va a tener, por ejemplo, en las desigualdades brutales que tenemos en la calidad de la educación de los niños. Pero cuando a mí me dicen que un tercio de la reforma tributaria primero va a ahorro público, o sea, es cambiar ahorro privado por ahorro público, cero impacto en desigualdad. Cuando los otros 2/3, probablemente, si es que van a hacer lo que dicen que van a hacer según el programa, más del 80% de los recursos van a ir a financiarle la educación superior al 20% más rico que no accede a las becas, no va a cambiar en nada la desigualdad. Entonces, yo lo que pido es seriedad. Lo que pido es que combatamos la desigualdad en serio. Cuando Claudio Rego, a quien le tengo mucho cariño, intendente de Santiago, comenzó su campaña presidencial, yo me acuerdo que alguna vez conversé con él, nos encontramos en un seminario, y él decía, contra la desigualdad. Le decía, Claudio, perfecto, pero ¿cuáles son las medidas concretas? Porque si no vamos a caer en algo que sí se equivocó Piñera en su minuto, creo yo, y que después lo fue mejorando, que es el tema de la expectativa. La expectativa aquí, el gran drama que también tiene esta reforma, cuando se habla que vamos a combatir la desigualdad, ¿qué pasa si es que en 4 años más nos encontramos con una desigualdad idéntica a la de hoy día? ¿Qué van a decir los chilenos? Pero estos políticos son los campeones. Nos venden la pomada de que hagan ver la desigualdad, no había ni un estudio sobre la mesa, y 4 años después, no pasó. O sea, puede ser como la reforma del 2006, donde manos arriba con la reforma educacional, la misma Michelle Bachelet, tal vez ahora yo he dicho con algunos estudiantes que están en el Congreso, con la mano arriba, y después que no pase nada. O sea, eso es lo que no podemos tolerar, y por eso yo deseo que al ministro Izaguirre, en su reforma educacional, que es la madre de las batallas, ojalá le vaya muy bien, Matías, y que podamos trabajarla en conjunto. Está toda la información, y el ministro Izaguirre por eso también está paralelamente informando la reforma educacional. Pero Felipe, si no tenemos los recursos, ¿cómo vamos a hacer la reforma educacional? Si por eso el mismo Andrés Velasco ha dicho, oye, no tiene sentido hacer una reforma tributaria sin tener... Por eso hay que poner los bueyes delante de la carreta. ¿Cómo vamos a hacer la reforma educacional? No, si no sabemos por qué recursos vamos a contar. Claridad, el contenido, se va a gastar en la reforma educacional. El contenido de la reforma educacional está acá, está en el programa de gobierno, todos los chilenos lo pueden ver, están incluso en la los recursos no sabía todavía. Un segundito que ya se va a acabar el programa. Felipe Cas, esa cámara número 3 es tuya, 30 segundos para decir lo que quieras. No, simplemente que necesitamos hacer buena política. Y buena política es entre todos. Yo creo que de verdad tenemos una oportunidad enorme, si es que vamos a tener reforma tributaria, que ojalá sea la mejor reforma tributaria, que no le pegue a las pymes. Yo le pregunto, ¿por qué no mejorar el tema de los beneficios que hoy día tienen las pymes, mantenerlos nomás? O sea, si quieren incluso terminar con el FUT, que a mí no me gusta porque me hubiera gustado cobrarle impuesto, interés
para que no le peguen la liquidez de la empresa, ok, pero pedirles por favor que hagamos buena política en la reforma tributaria, en la reforma educacional sobre todo, y decirle que ojalá lo hagamos entre todos. Las mayorías electorales son temporales, y las reformas son permanentes. Entonces es muy importante que no se pase por encima del 40% tal vez que no estuvo en esta pasada con Michelle Bachelet, pero quiere que le vaya bien. Matías Walker, Cámara 2, toda tuya. Los chilenos, en más de un 63%, aprobaron un programa de gobierno que se basa en una reforma tributaria, en una reforma educacional para construir un Chile de todos, un Chile que pueda terminar con las desigualdades, un Chile del que todos nos sintamos parte, los empresarios, los trabajadores, los productores agrícolas, las pymes. Por cierto, vamos a trabajar con todo. Yo tengo una confianza enorme en el futuro del país. Creo que si invertimos en más capital humano, en más y mejor educación en las regiones, vamos a tener un Chile que va a poder avanzar en el siglo XXI con mayor conocimiento científico, tecnológico, que vamos a poder diversificar nuestro desarrollo productivo y finalmente eso va a implicar generar más empleo y un país mucho más justo y mucho más equitativo para todos. Otra opinión, 30 segundos para ti, Hernán. Perfecto. Yo creo que el leitmotiv o la causa de esta reforma tributaria es la educación. Y yo como académico obviamente la respaldo y ojalá recaudamos los 8.200 millones de dólares y ojalá que el ministro Izaguirre también prepare una buena propuesta educativa, ojalá en todos los niveles, en el nivel básico, en el nivel medio y también en la educación superior. Y obviamente si queremos que sea exitosa tiene que ser participativa, hay que escuchar a todos los entes o todos los que participan en la sociedad y de esa manera vamos a poder lograr una buena reforma. Así que fuerza, ministro Izaguirre, para recoger todas las opiniones y plantear una buena propuesta. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Todo entretenido. El tema es árido, entonces cuesta mucho bajarlo un poco, entenderlo, pero se les agradece que en algo se logró. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias a la gente que nos tuiteó, que siempre quedamos en deuda, pero harto tuit hoy día. Así que muchas gracias por todo lo que escribieron. Así que a MDGRKB, Iván Barría, Carlos Montes, Daniel Paredes, me la pueden cobrar cuando quieran. A Norm, al doctor No, a Izaguirre, así que dice, gracias cabros, dice. Buenas chiquillos. Muchas gracias, nos encontramos el próximo fin de semana con otra discusión abierta acá en CNN Chile. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.